Está comenzando Mate, Café y algo más. Muy buenos días, amables oyentes y televidentes de Tribuna Repleta. Bienvenidos a este Mate, Café y algo más. En este jueves 22 de mayo del 2025, un día que se presenta bastante fresco en la ciudad de Rivera. Está lindo, la verdad que sí. Hoy la señora Claudia se trajo los bizcochos. En fin, vamos a disfrutar del día, sea como sea, a disfrutar de la vida. Buen día, Claudia Rodríguez, bienvenida, ¿cómo anda? Buenos días, Carlos, buenos días a las invitadas, buenos días a la audiencia. Una fría mañana y se pronostican heladas para esta noche. ¡Viva! Vamos Así arriba. que a prepararse con el choricito. Vamos arriba, me encanta el frío. Doctora Paula Amaral, desde hoy integrante de Tribuna Repleta, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, la verdad que es un honor, muchísimas gracias por esta invitación, me siento honrada y además qué importante es aportar un granito de arena a la comunidad. Ya habrá cosas para hablar, ¿no? Sí, habrá cosas para hablar y cómo tenemos que cuidar de nosotros mismos. Muy bien. Jenny Rodominich, buen día, ¿cómo anda, presidente de su compañera? Buenos días. Bueno, hoy me acompaña María Noel Noble, mamá de Emiliano, integrante también de la comisión directiva de ARITEA, la Asociación Riverense de Trastornos del Espectro Autista. Muy bien. Vamos a hacer más anuncios, ¿no? Dentro de los próximos días va a reintegrar después de esa campaña política, después de tantos videos, después de tanta polémica. Bueno, va a volver Fernando Araujo a Tribuna Repleta. Ya le dije, no, estás prohibido de hablar de política, eso sí. También el doctor Matías Acosta va a hablar de lo que son ciberdelitos. Va a estar aquí Laura Cabrera hablando de economía los viernes. Va a estar Jenny y siempre una mamá hablando de lo que es autismo. Van a venir médicos que van a hablar de, por ejemplo, ahora viene el día del SIDA, el Día Internacional del SIDA, y bueno, se va a hablar de eso. Se va a hablar de diferentes patologías, bueno, con gente que sabe lo que va a decir, que sabe lo que decir, así que es importante seguir sumando gente para seguir brindándole a la audiencia la mejor información. Hablando de información, Claudia, tenemos la cotización de la moneda ya por ahí. Tenemos la cotización de la moneda, el dólar se cotiza 41.70, 42.70, el real 7.50, 7.66, hubo bajas. El dólar contra el real 5.45, 5.59 y el euro 46.52. Muy bien. Doctora Paula Amaral, ¿por dónde arrancamos hoy? Por donde quieran, podemos conversar sobre diferentes temas. Hoy habíamos de forma privada plasmado un poquito el tema de lo que significa el desalojo. Existe mucha irregularidad en nuestro departamento respecto a ese aspecto. Y está bueno que la gente de alguna manera sumaria, porque es verdad que estamos en un medio de comunicación, no tenemos todo el tiempo del mundo para explayarnos, pero de manera sumaria, brindar información, qué medidas podemos tomar, qué es lo primero que tenemos que hacer cuando llega un cedulón, qué tipo de desalojos hay. Creo que la gente tiene que tener conocimiento y estar informada para tomar el primer paso. Y bueno, siempre puede contactarse con ustedes luego si queda alguna duda o algo. Sin duda, nosotros ¿no? Estamos trabajando activamente ejerciendo la abogacía, la profesión de cabecera, como quien dice, apasionada por ella. Estamos en Agraciada 765, enfrente a lo que significa por allí Heladería Martínez, para que tengan una referencia de poder ubicarnos. Siempre estamos todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana aproximadamente 1 de la tarde, y por la tarde a veces faltamos, porque en el día de ayer, por ejemplo, tuvimos 3 audiencias, entonces ayer faltamos. Pero hoy ya vamos a estar en el escritorio, bueno, esperando a toda la gente que pueda acercarse para preguntar, que no quita pedazo. La persona está atrasada en el alquiler.
recibe una intimación de pago por parte del propietario o del arrendador, que muchas veces es una inmobiliaria. Generalmente la intimación de pago es por 15 días o 30 días. Bueno, nosotros tenemos una implementación, digamos, en las normas, que en el 2020 la Ley de Urgente Consideración hizo algunas pequeñas modificaciones con respecto a lo que significa un desalojo. Cuando me atraso en el alquiler, inicio un trámite, evidentemente, por falta de pago. 3 meses tenemos que esperar, ¿verdad? Que ese pago esté atrasado por un plazo de 3 meses. No es que a los 2 días estoy atrasada o 15 días y ya intimo, no. Tenemos que hacerlo, esperar esos 3 meses. Y ahí se configura la falta de pago para lo que significa la ley vigente hoy en nuestro país. ¿Qué número tiene esa ley? 14.219. Entonces ahí, a partir de ese momento, que está regulado el desalojo por mal pagador, se denomina de esa forma, la causal de ese desalojo es por mal pagador, realizamos una intimación. ¿Cómo la podemos realizar? De más de una forma, ¿no? La ley nos da opciones. Supongamos que nosotros podemos acercarnos ante él y realizar la redacción de un telegrama colacionado, que nosotros tenemos una sigla que se denomina TCC-PC. ¿Tá? Ese telegrama colacionado es una vía hábil que nos otorga la ley para intimar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a acercar a través de mi profesional o de manera presencial yo misma y hago una redacción. Fulano de tal, ¿no? Tenemos que tener un nombre, una indicación, una dirección, una cédula, los datos necesarios y mínimos. Porque evidentemente que si no sabemos bien la dirección, no tenemos los datos completos, y a veces dice, pero ¿cómo no vas a saber intimar a dónde está alquilando? Hay de todo. Puede suceder cualquier tipo de circunstancia. Entonces, datos mínimos, nombre completo, cédula de identidad y dónde usted va a intimar. No puede equivocarse en el número, la finca tiene que ser la misma que figura en el contrato, que suponemos que usted tiene. Por eso está haciendo una intimación por mal pagador, si no está mal intimado. Muy bien, vamos a desarrollar un texto breve intimando y generalmente nosotros solicitamos un plazo reducido, un plazo corto. ¿Por qué? Porque la persona ya sabe que debe. Entonces, le intimamos un plazo corto, ese plazo se vence y a partir de ese momento nosotros ya podemos presentar la demanda por desalojo de mal pagador. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta del telegrama colacionado, tenemos la respuesta de que esa persona se intimó, que adecuadamente recibió la intimación y nosotros podemos a través de nuestro abogado presentar esa demanda. Otra opción que tenemos nosotros es la opción de intimarlo a través del alguacil del juzgado, ¿no? Esa intimación ya se hace a través del propio abogado, a través del propio letrado que usted contrató. Presenta un escrito intimando la cantidad, tiene que tener la cantidad exacta, el atraso. Evidentemente que nosotros ya venimos con intereses, con mora, ¿no? No va a ser la cantidad justa del alquiler, porque si usted ya se atrasó, usted generó un interés, ¿verdad? Entonces, en esos 3 meses hubiera un interés o una suma que es diferente a la del alquiler, y nosotros presentamos un escrito. El juez no va a subir a despacho ese escrito, va a bajar con un decreto donde va a pasar al alguacil, que es el funcionario judicial habilitado para que usted pueda hacer esa intimación, ¿verdad? Entonces, una vez que eso esté en manos del alguacil, ¿qué va a hacer el abogado? El letrado va a llevar a esa persona, va a conducir a esa persona al domicilio adecuado y se le va a entregar un cedulón, ¿no? Ese cedulón va a ir con toda la información, que usted está intimado por falta de pago, por cuánto tiempo está intimado, por qué monto usted está intimado a pagar y qué consecuencias puede traer en el caso del no pago, ¿no? Porque la persona ya anuncia que en caso de no pago, acciones judiciales vendrán, ¿no? Es el primer paso que nosotros vamos a dar para un desalojo de mal pagador, y cuando la persona, bueno, sabe que no cumple, no está cumpliendo y tiene esas consecuencias para vivir. Después de eso, comenzaría la demanda por desalojo de mal pagador. Si en ese interín la persona abona, efectivamente puede pasar, se pueden comunicar de manera privada, que también sucede, no va al juzgado o no va al abogado, pero se comunica de manera privada, me dice, mira, tal día yo te puedo pagar, voy a cumplir. Efectivamente, si ese pago
se realiza y se acredita con un recibo, todo se ha terminado. Si la persona no cumple, comenzará el proceso con una demanda que se le dará también un plazo para interponer excepciones de 10 días hábiles, donde ahí la persona puede interponer la excepción de pago. Muchas veces se interpone la excepción de pago parcial, ¿no? Que es bien aceptada tanto por la parte como por los magistrados, la intercepción de la excepción de pago parcial. ¿Por qué? No pude juntar todo el dinero, pero efectivamente te hice entrega de una parte y voy a cumplir dentro de, no sé, 15 días, 20 días. Eso también se puede regular, digamos, en plena audiencia o a través de los escritos con los letrados. Digo, hay varias opciones para la solución, siempre y cuando la persona tenga la intención de solucionar. Entonces, las vías hay muchas, ¿no? Generalmente nosotros los letrados tratamos eso, de que no se desarrolle todo el proceso, porque en el desarrollo del proceso todos tenemos perjuicios. El cliente que está insatisfecho por el tiempo de la demora del proceso, que hoy nosotros sabemos que efectivamente el Poder Judicial lamentablemente no funciona como debería, entonces tenemos a nuestro cliente insatisfecho por la cantidad del tiempo que pasa, tenemos a la persona, la demandada, el mal pagador, también insatisfecho porque de alguna forma ese monto de deuda comienza a crecer, ¿verdad? Y sigue aumentando porque esos intereses se van acumulando. Entonces, llegar a un acuerdo en muchos casos, y como por ejemplo es la mejor solución. Paula, en el caso por ejemplo de que ya se venció lo que es el desalojo, viene el lanzamiento, ¿verdad? Sí, cuando se termina el procedimiento, hay una sentencia judicial donde dice que usted se le hizo lugar al decreto liminar de desalojo por el plazo de 15 días. Se le hizo lugar, usted espera que esa sentencia quede ejecutoriada, quede firme, porque todos nosotros acá nos regimos por plazos, ¿no? Ese plazo es de 15 días hábiles. Después de esos 15 días hábiles, el abogado solicita ese lanzamiento si esa persona no recurrió, porque también puede en ese plazo que rige para mí y rige para la otra parte, ¿verdad? Puede presentarse un recurso. Si ese recurso no se presentó, si ese recurso no surgió, viene lo que significa el lanzamiento. Es una palabra bastante fuerte, porque efectivamente lanzar significa sacar las cosas del hogar o de la casa, de la vivienda, hacia la calle. ¿Qué sucede en la práctica? Porque muchas veces uno lee la ley firme, la ley cuadriculada, como digo yo, que a veces vienen los jueces con la cabeza cuadriculada y no hay sentido común, y lo que se tiene que utilizar es el sentido común de la vida cotidiana, porque acá todos somos seres humanos, acá nadie está por encima de nadie, y eso hay que tenerlo muy presente. Y quieras o no, el juicio de desalojo es un juicio doloroso, porque yo tengo el derecho a recuperar mi bien, sí, pero a veces encontramos situaciones que son muy duras de vivir. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Bueno, se busca de alguna manera evitar ese momento de lanzar. En 18 años del ejercicio de la profesión nunca tuve que lanzar a nadie. O sea, sí efectivamente solicité un lanzamiento, pero en ese plazo que el magistrado otorga, que hay distintos plazos, porque hay un plazo contemplado en menores de edad, si la otra parte tiene menores de edad, es un plazo contemplado. Hay un plazo contemplado y regulado si ya estamos en pleno invierno, esta época del año que estamos empezando, es la época más dura del año. Entonces sacar a alguien para la calle, digo, hay que tener mucho sentido común en esa parte. Entonces, hay un plazo de 120 días, 4 meses, puede haber un plazo menor, puede ser un plazo de 30 días, que ese lanzamiento se vuelva a fijar, pues la persona a veces se acerca y te dice, mira, yo estoy tramitando, voy a conseguir, ya alquilé, me estoy mudando, lo que sea, para evitar llegar a ese momento que es muy, muy duro. Generalmente, cuando llega el momento del lanzamiento, a veces la persona se fue y ni avisa tampoco. Entonces se concurre al lugar con el alguacil, ¿no? Ese alguacil que va a explicar también que cuando intima, cuando le dice, vamos a suponer hoy estamos a 22 de mayo, le dice, bueno, el 22 de junio
te tenés que ir, no hay opción, tenés que irte de acá. Entonces el alguacil explica, la persona toma conciencia de eso, sabe que no hay más opción. También hay casos donde hay enfermedad y se presentan informes médicos, se presentan certificados médicos. Tu cliente muchas veces no quiere entender, pero para eso también estamos los abogados, para ser moderadores. Somos operadores del derecho, pero somos moderadores de situaciones, ¿no? Explicar, que entienda, que comprenda que hay un problema de salud, que no es algo que se está mintiendo, inventando, ¿no? Que es algo que está realmente padeciendo la persona. Digo, todo eso juega a veces con frialdad, dicen ustedes los abogados. Nosotros los abogados cumplimos muchos papeles. Y cuando uno ejerce la profesión con pasión, con amor, cuando uno le gusta lo que hace, como me pasa a mí, nosotros ejercemos muchos papeles. A veces nos dicen, ustedes hasta psicólogos son. No, no somos psicólogos, pero aprendemos a comprender situaciones de vida. Porque le puedo decir que muchas situaciones uno en estos años vive y al ponerte la camiseta de tu cliente para poder solucionar ese problema, también sentís cosas. También vivís emociones, no somos robots, ¿no? Entonces hay muchas situaciones, como sucede en el desalojo, que hay que tener mucha cautela, mucho cuidado. Si bien se busca así aplicar la ley, por supuesto, yo defiendo a mi representado, pero también tener cuidado en estos momentos de los finales. Muy bien. Paula, es un caso que haya un contrato. En el caso, por ejemplo, que no haya contrato, ¿tá? Es que muchas veces los dueños de las casas, inclusive cuando les pagas el alquiler, no te dan recibo. Eso ahí, en ese momento la persona puede decir, mira, le pagué, nunca me dio recibo, y se puede también por orden judicial hacer una oblación, que es el depósito en el banco, ¿verdad? El depósito del alquiler en el banco. Explícame esa parte porque creo que es importante. La oblación y consignación famosa que existe cuando existe una deuda, la persona, claro, por supuesto, puede buscar los medios para acreditar que pagó, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa en esos casos cuando no hay documentación? Que es también riesgoso. Eso yo asesoro siempre a las personas que busquen, porque ¿qué tenemos lo cotidiano? No quiero gastar. No quiero gastar con abogado, no quiero gastar con escribano, no quiero gastar con inmobiliaria, porque claro, la inmobiliaria está trabajando y te va a cobrar una comisión. Pero ¿qué garantía tenés tú en el caso de la inmobiliaria? Mañana después, esa persona no cumple, está la inmobiliaria para prestar los servicios, porque ha cobrado comisión todos esos meses o todo ese tiempo. Entonces lo mismo sucede con nosotros los abogados. Llegan cuando tienen el problema. Pero ¿y usted qué hizo? ¿Hizo un contrato? No, porque yo no quería gastar, porque fui al escribano y me cobraba un 100% del alquiler, el contrato, y no quería pagar. Bueno, también tenemos que hacernos responsables de los riesgos que corremos. Paso 1, documentación siempre. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? ¿Qué legislación tenemos? Tenemos también esta causal de desalojo precario. ¿Qué significa desalojo precario? Justamente cuando no hay ningún título. Estoy ahí y no tengo ningún título. Esta persona, por ejemplo, que paga, que no le dan un documento, que no sabe, está en una situación de riesgo. Porque mañana el propietario del bien le presenta un desalojo precario porque no hay documentación. Y esta persona va a alegar, no, pero yo pagué. ¿Y quién prueba? ¿Cómo lo prueba? Bueno, una opción sería la oblación de la deuda, ¿cómo no? Con una garantía de haber hecho un depósito. Colocar siempre, por más que debemos ahorrar palabras, el motivo de ese depósito, la razón de ese depósito. Y acá yo tengo una intermediación financiera de por medio que me va a acreditar por qué razón hice yo ese depósito. Entonces, tener siempre mucho cuidado, y es totalmente viable y totalmente aceptado por los tribunales, o sea, eso es una garantía. Y lo que nosotros tenemos que buscar siempre es tener el respaldo de la documentación. Si yo no tengo hoy un respaldo para poder alquilar, no lo debo hacer. ¿Que es difícil buscar lugares? ¿Que es difícil encontrar un lugar adecuado a ti? Sí, pero cuando nosotros contratamos o cuando nosotros alquilamos somos todos amigos, está todo bárbaro, pero al momento del desalojo ya dejamos de serlo y ya hace mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, que una persona alquile una casa y a veces de repente o necesita la casa para otros fines, o de repente esa persona se atrasó un mes, bueno, te doy 10 días para salir, intimación de boca. ¿Qué debe hacer la persona, el inquilino en el caso? Porque muchas veces sucede.
Sí, lo verbal no tiene validez, ¿no? Lo verbal lamentablemente sí existe, sabemos, pero hoy por hoy la palabra se la lleva el viento, lo vivimos en esta sociedad de esta forma, así que intimación verbal para la ley, y hay un dicho que yo siempre lo repito y lo voy a repetir muchas veces mientras sea la invitada, lo que no existe en el expediente no existe. ¿No? Entonces, lo verbal lo puedo manifestar, lo puedo decir, pero de ahí que yo tenga una prueba acreditada de que sí se lo dije, si no tengo testigos, queda muy en el aire, ¿no? Hilamos muy fino. Entonces, ¿qué debo hacer cuando alquilo? Debo buscar siempre situaciones donde firmemos un contrato. Eso es el primer consejo. ¿Un contrato consejo. hecho por la propia persona es válido? ¿Entre partes? Sí. Pero evidentemente hay información que nosotros debemos extraer, tanto los jueces, los abogados, los escribanos, que, por ejemplo, las leyes, ¿no? ¿Bajo qué régimen está regido ese contrato? ¿Bajo qué ley? ¿Bajo la 14.219? ¿Bajo la ley de urgente consideración? ¿Cómo alquilé? ¿Alquilé con garantía? ¿Alquilé sin garantía? Y esos datos los contratos los tienen de toda manera y forma que acrecentar. Porque si no también llegamos a la puerta del tribunal y no tenemos un respaldo legal. Muchas veces se habla de que la LUC sería por parte de este gobierno vanida, o sea... Totalmente. Dejaría de existir. Total, no sé si dejaría de existir, pero que no la aplican, no la aplican. Y ha sido una nueva recopilación de normas que ha ayudado en muchas cosas porque se ve solo lo que conviene, ¿no? La LUC conviene para aumentar la pena de violadores, de abusadores sexuales, etcétera, etcétera, sí. Pero ¿por qué no conviene para el desalojo? Si viene con nuevos plazos, con plazos cortos. O sea, yo no tengo derecho a estar en un bien que no me corresponde, menos si no pago, menos si no cumplo. Entonces, estamos equivocados y naturalizamos el hecho de que tenemos derecho a... Yo tengo todos los derechos del mundo, pero ¿y la otra persona qué? Este es el gran problema. Me meto para adentro, tengo niños, nadie me sabe. Ay, sí, exacto, y tienen ese pensamiento, Sí, ¿no? pues, Entonces yo siempre le digo a mis clientes, salen, demora. Usted no piense que va a tener un desalojo, una sentencia de desalojo en 4 meses, eso es mentira. Pero el plazo no es de 15 días, sí es. Nosotros tenemos plazos legales, tenemos que esperar que queden de los decretos firmes, tenemos que esperar que la oportunidad del plazo a la otra parte, que son 10 días hábiles, que son los plazos hábiles. No se cuenta fin de semana, no se cuenta feriado, ¿no? Entonces va saltando, 15 días se convierten en 30. ¿Verdad? Entonces todas esas cosas que nosotros sí podemos informarles al cliente, muchas veces al tratar solamente entre ellos no tienen conocimiento. Y siempre surge la falla, ¿verdad? Porque por algo uno estudia tantos años en una facultad para poder brindarle al cliente la información completa, lo que sí conviene y lo que no conviene también. Oye, este tramo del programa va a ser separado de luego y va a ser puesto separado para aprovechar mejor y para que la gente tenga una explicación válida de lo que es, por ejemplo, el desalojo, el lanzamiento, en el caso de la violación, como yo hablé, que es un depósito en el banco por orden judicial. Si la persona, por ejemplo, yo soy el dueño de una casa y le alquilo la casa a Jenny o a ella, y pido la casa, ¿tá? Pero el inquilino está dentro del plazo. Y yo no quiero agarrar ese dinero, bueno, dentro del plazo el juez decreta que esa persona deposite en un banco esa plata y hasta que se vence el plazo, que pasa, cuando no hay un contrato, Paula, empieza a valer el plazo a partir de qué fecha. Y cuando no hay contrato, nosotros lo que hacemos es que cuando se presenta la primera acción, ¿no?, procesal, judicial, ahí, a partir de ese momento, empieza a correr el primer año. Nosotros empezamos a manifestar, digamos, interrumpimos ese plazo, porque muchas veces, ¿qué sucede? Poseedor, tengo derecho porque soy poseedor, ¿no? Hay un plazo de 1 año, que muchas veces la gente está ahí adentro, la otra parte no hizo nada. Ay, soy mero tenedor, tengo derechos posesorios. 5 años la ley de urbanización. No, hace 5 años que estoy acá. Hay mucho, por eso siempre al comienzo del programa me va a escuchar decir que explicar todo es difícil porque realmente es complejo. Pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es poder acercarnos al tribunal a manifestar esa pretensión. ¿Qué quiero yo? Que se retire, pero ¿por qué?
Entonces, si no hay una documentación, es un desalojo precario, 15 días y afuera. Esos 15 días se pueden convertir en mucho más, pero efectivamente cuando no tengo documentación siempre estoy hablando de un desalojo precario. El desalojo por no falta de pago, por un simple desalojo, ¿qué tiempo implica los mismos? Y sí, nunca menos de 8 meses, un año, nunca menos. Porque, ¿qué sucede? Yo estoy ahora, vamos a poner un ejemplo real, con 3 trámites de desalojo precario. El que acabo de recibir sentencia el 31 de marzo de este año, ¿sabe cuándo lo empecé? En 2022. En 2022. Entonces, ese proceso, a través de las actitudes de las partes, se puede convertir en mucho más tiempo. Tenemos, no debemos olvidar, turismo, los plazos son perentorios improrrogables, ahí no hay nada, se cierra el juzgado. Tenemos feria judicial menor, primero el 15 de julio. Tenemos feria judicial mayor, del 23 de diciembre al 1 de febrero de cada año. Entonces, también en esos momentos... Que es lo que la gente conoce por el cierre de tribunales. Sí, exacto. Entonces, en esos momentos que el juzgado cierra, o sea, que se atienden casos, sí, penales, pero de gran gravedad, homicidios, violaciones, etcétera, pero no los casos civiles, como estamos hablando. Los casos que van a juicio. Un desalojo. En estos casos civiles no abre el juzgado y claro, y entonces ahí los expedientes quedan durmiendo allí quietitos, esperándonos a que se rehabilite el plazo. Y todo eso es tiempo, que juega en contra, ¿no? Porque a veces estamos haciendo una instancia, tenemos audiencia hoy, vamos a suponer, o tenemos audiencia en junio, ¿y cuándo va a fijar el magistrado la próxima audiencia? Y la va a fijar después de la feria judicial menor, después del 15 de julio. ¿No? Porque ellos también tienen sus agendas, manejan sus agendas y muchas veces tienen que ver el contenido de esa audiencia, cuál va a ser. No es lo mismo que usted tenga una audiencia preliminar que usted tenga una audiencia con 7 testigos. Usted sabe que esa audiencia le va a llevar 2-3 horas. Entonces, todo es una contemplación de tiempos y plazos que se convierte siempre en mayores, ¿no? En mayores de lo que uno pretende y de lo que uno quiere. ¿Algo que agregar sobre ese ojo? Podemos seguir hablando el próximo programa, tenemos una excelente invitada. Ya vamos a hablar de vamos eso a y tratar el tema también. No, porque después nos quedaría derechos posesorios también. Sí, hay que hablar de derechos posesorios, sucede mucho, también estoy viviendo en un proceso que estoy ahora, que las personas, por diferentes hechos, no importa, por circunstancias de la vida, me quedé viviendo ahí 20 años y bueno, se murió la persona, pero viene un nieto y considera que es de él. Porque como la abuela vivió 20, y todo eso es súper delicado, porque nunca hicieron nada, pero cuando uno presenta el desalojo, viene la excepción de derechos posesorios. También hay la venta de derechos posesorios, ¿no? La cesión. Pero también tenemos que tener ese derecho, como dice la palabra, bien arraigado y bien acreditado. Solo meras palabras o meros hechos que yo creo que como tengo derecho, o le hice un cerco, o no me puedo considerar dueño, porque en definitiva no existe, ¿no? Y acá hay una trampita de la ley, como siempre hay, que nosotros tenemos que ver y saber cómo ingresó esa persona a la finca. ¿En qué calidad ingresó esa persona a la finca? ¿En mero consentimiento, violencia, dolo? ¿Construyó de día, construyó de noche? ¿Cómo lo hizo? ¿En base a qué? ¿Con qué ingresos? ¿Con qué recursos? Entonces, todo eso hay que tenerlo bien presente y muy en cuenta para ver si existen realmente esos derechos posesorios o la persona tuvo el famoso animus y dominio. Animus y dominio. Entonces, tenemos que saber que con qué ánimo poseyó y con qué dominio. ¿Era en calidad de dueño? ¿Sí o no? ¿Qué actitudes tenía dentro de esa finca? Hay muchas cosas que hay que tenerlas en cuenta para acreditar o no un verdadero derecho posesorio. Ni que hablar del pago de los tributos, ¿no? Los años para una persona, por ejemplo, antes existía la ley treintenaria, hoy se acortó ese plazo, ¿verdad? Sí, se acortó por otras normas, que también con otras circunstancias no son las mismas, pero la treintenal, la famosa prescripción adquisitiva, 1196 del Código Civil, sigue vigente, ¿no? La persona hace
poco tiempo terminé una también, en una finca por calle Avenida Brasil, todas las condicionantes. Siempre estuvo a cargo, siempre la reformaba, la arreglaba, la alquilaba, tenía todo eso que la ley solicita, esa continuidad ininterrumpida, dice la ley. Esos años, esos 30 años constantes. Y uno dice, pero 30 años, ¿será que una persona? Y sí, existen muchos casos así. Porque la documentación no quedó regularizada, o porque hay esas famosas sucesiones que nunca se hicieron y fueron falleciendo los familiares uno tras otro, entonces quedan de esa manera irregular. ¿Y qué sirve? Bueno, sirve una causal de la prescripción adquisitiva, porque esa persona realmente tiene derecho, los otros herederos se murieron todos, no hay nadie, pagué la contribución durante 30 años, reformé, arreglé, alquilé, tengo ese derecho. ¿Pero qué tengo que ir a hacer? Tengo que presentar una demanda cumpliendo todos los requisitos, agregando información registral, cédula catastral, plano de mensura de acuerdo al decreto de la prescripción. Tengo que agregar prueba testimonial. ¿Quiénes son los linderos? También hay que notificar a los linderos, porque si usted es mi vecino, usted me ve entrar, salir, reformar, alquilar. Te va a tener que ir a colaborar para poder decir que eso es efectivamente real, ¿no? Entonces, la prescripción adquisitiva, me animo a decirle, con el pecado de poder equivocarme, como no, pero me animo a decirme que es uno de los procedimientos más de costo más elevado que tiene nuestro ordenamiento jurídico vigente. Hoy, ¿en cuánto andaría? Depende de la cantidad que se valora en la cédula catastral, el valor total real de ese bien, ¿no? Pero fíjese, mire todos los gastos que tenemos. Información registral, tasa en el registro, ¿verdad? Cédula catastral informada, tasa. Designan un defensor de oficio, porque una persona tiene que controlar, abogado, con título abogado, tiene que controlar que ese procedimiento se haya realizado con las debidas garantías del debido proceso. 15 URs mínimo se fija los honorarios de ese abogado, de ahí para arriba. Tiene su abogado particular, también honorarios. Timbres para el inicio del proceso. Además de eso, plano de mensura, usted tiene que buscar un agrimensor. Publicaciones en el diario oficial, jornada. Entonces, todo eso va realmente aumentando, que efectivamente usted va a tener un beneficio, y sí. ¿Por qué? Porque la sentencia que el juez le va a otorgar va a ser las veces de título. Usted va a salir de ahí. Usted no tenía nada y va a salir de ese procedimiento con un título. Pero, efectivamente usted tiene que tener todos los medios para poder hacerse cargo de ese procedimiento. Yo voy a hablar un ratito con eso y seguimos, Paula. Encantada. En el tema, por ejemplo, que la persona tiene el compromiso de compra y venta de eso, o sea, hay una inmobiliaria que vendió un loteamiento y te da el título de compra y venta, vos pagaste, tenés todo pago, y bueno, pero nunca hiciste las escrituras. Ahí otro tema. No, pero mirá que hay mucho, Jenny. 24 horas no le va a dar. Ah, sí, no, por eso tenemos... Muy complejo. Claro, tenemos toda esta sesión, digo, y uno también tiene que empaparse un poco para poder, digo, estar al tanto de lo que se está diciendo, y saber también los puntos que uno quiere saber. Bueno, Aritea está trabajando, como siempre, en el tema del autismo. Jenny, todo tuyo para que hagas el desplazamiento que quieras y la intervención que quieras. Bueno, les contamos un poquito cómo viene funcionando el tema de Aritea. Nosotros, como lo decíamos en el programa anterior en el cual tuvimos, este año nos enfocamos en la tarea de concientizar. Porque, como decía la doctora Paula, es necesario educar, decía ella, y nosotros en el autismo decimos concientizar. Este año nos hemos enfocado en participar en diferentes instancias donde nos invitan. Allí estamos, nos organizamos las mamás para poder hablar en el lenguaje claro y sencillo, de acuerdo a si vamos a un CAIF, de si vamos a hablar con escolares, de si vamos a hablar con docentes, porque si no, no adelanta. Hay algo muy bueno este año que lo valoramos mucho, y es que se está dando algo distinto. Fíjese en qué fecha estamos. Casi junio, y usted nos convoca para hablar sobre autismo.
Nosotros estamos acostumbrados que en abril se habla de autismo, pero después el resto del año... Porque no se sé. celebra, el 2 de abril se celebra y a todos hablamos, después nos olvidamos todos. Entonces se ha dado este proceso este año en el cual seguimos todavía con las charlas de sensibilización, de intercambio, y para quienes viven de pequeños logros, como las familias con autismo que vivimos siempre la alegría de los pequeños logros, esto es importante. La verdad que ayer pensaba, digo, qué bueno que ya estamos casi en junio y todavía nos siguen dando la oportunidad de hablar de autismo, de cómo se vivencia el autismo. Porque si bien hay muchas campañas y tenemos una ley, como dice, hay una ley de autismo que tiene 3 artículos y que en realidad lo único... ¿Qué número es esa ley? Es 19.981. Eso, pero en realidad de los 3 tiene artículos... 3 y uno regula el 2 de abril como día de celebración. El así que primero, 2 de abril. El segundo, que las instituciones de enseñanza y de salud tienen que ese día, o sea el 2 de abril, hacer alguna actividad que sensibilice. Y el tercero es que la prensa, y además aclara, en la medida de sus posibilidades, ese día también realizar concientización. En realidad, entonces decimos, a no ver, obliga a nadie. es No decir, hay una ley. Pero en realidad, por decir que hay algo. si ¿no? vamos a ver lo que es la ley, por ejemplo, en Argentina, o lo que es la ley en Brasil, no tenemos nada. Tenemos algo que regula que el día 2 de abril es el Día Nacional de la Es Ley. como la luz que no se cumple y como Sí. la 19.120, la ley de falta que tampoco se cumple. Que está ahí. Claro. está ahí. Entonces, ayer inclusive lo hablábamos con docentes y con educadoras, porque hace años que se presentó el protocolo de actuación para el alumnado con discapacidad. Está el famoso DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, pero ¿dónde están los recursos que establece? Las maestras siguen trabajando en grupos donde hay 30 alumnos, de los cuales 3 o 4 presentan autismo, trastorno de hiperactividad o algún otro tipo de síndrome de trastorno, pero no están los recursos. Y entonces eso que hace que las familias vivamos cada mes de febrero siempre la incerteza y la esperanza, porque siempre estamos en aquello, ¿quién le tocará? ¿Quién será la maestra este año? Y ahí empezamos, es fulana. Ah, no, mirá que fulana es buenísima, súper comprometida, ella se esfuerza. Fulana. Es una bruja. Exacto. Entonces es lamentable que tengamos que vivir cada mes de febrero, antes de iniciar las clases, esa sensación de angustia y de saber cómo va a ser ese año lectivo para nuestro hijo o para nosotros. Hoy el tiempo no va a ser completo porque Paula al principio me había dicho que no sabía si podía este jueves y por eso yo recién, ustedes van a tener el día de ustedes también, que te voy a dar a elegir entre el jueves de 10:30 a 11, o sea media hora solo para ustedes, o el miércoles. Ustedes ya lo eligen hoy si querés, ustedes más o menos, y van a tener todas las semanas para hablar de eso y van a poder planificar, ¿tá? De decir, bueno, hoy vamos a hablar de tal cosa, ¿tá? Vamos a contactarnos con diferentes padres, por ejemplo, vamos a buscar, ya sea a través de internet o de profesionales, bueno, qué es lo que se puede hacer para tratar, y como tú decías la vez pasada, ¿no? Los padres nos venimos con un manual de cómo, claro. Entonces, bueno, de cómo actuar en el caso, por ejemplo, cuando se descubre que el niño tiene autismo, en sus diferentes procesos, en sus diferentes edad, o sea, todo eso es importante, y bueno, que hagan una planificación, ¿tá? Para partir de la semana que viene, ustedes me dicen qué día, de 10:30 a 11 es todo de ustedes el programa, ¿tá? Incluso si quieren también publicitar diferentes eventos que ustedes vayan a hacer, o sea, van a tener la posibilidad de una vez por semana hablar de autismo durante todo el año. Bueno, nos estamos enterando ahora, pero la sorpresa Yo te había dicho, me habías dicho, pero yo pensé que era en el ímpetu del momento. No. Pero este hombre tiene palabras. Es que te agradecemos. Si los medios de prensa no trabajan Sé que en pos de mejorar la Exacto. sociedad. Lo mismo pensaba ahora escuchando a la doctora Paula. Vos Digo, qué importante. Vos sos periodista hace años, tenés más experiencia que yo. No. Vamos que
estamos corriendo carreras juntos. Yo no dije de años de vida, dije de experiencia de tiempo. Pero no, la verdad que nos quedamos muy agradecidas por la oportunidad, porque son esos espacios los que se necesitan. No necesitamos hablar de autismo solo el 2 de abril, porque las familias lo viven 24/7 los 365 días del año. Entonces eso es importante, pero además es importante no solo concientizar, sino que conozcan cuáles son sus derechos. Y eso vamos a conversar un día. Bueno. Una de las cosas que hablamos otro día interno es la exposición del niño o del adolescente autista en los diferentes medios. A veces es bueno de repente exponerlos o es malo. Hay un montón de cosas para hablar, ¿verdad? Por ejemplo, en derecho, ¿cuál es el derecho del autista y del padre del autista ante el bullying, por ejemplo? Hay un montón de cosas. La atención es la adecuada, hay una atención especializada, por ejemplo, tanto en la medicina como en los centros estudiantiles. Si habrá temas, ¿no? Muchísimos. Muchísimos. Este año también tuvimos la posibilidad de estar apoyando y de cierta forma ayudando a una asociación muy jovencita, tiene un mes, que se está conformando en Pichadero, y que vemos la enorme necesidad, inclusive ayer lo hablaba con una terapeuta, que es increíble que en un país tan chiquito como el nuestro tengan que viajar 2 horas y algo, porque a veces demora hasta más en venir, para tener 45 minutos de terapia. Sí. Entonces es importante agruparse. ¿Para qué? Para que puedan luchar por sus derechos. Ahí tenés un ejemplo. Por ejemplo, a mí, yo nunca entendí por qué, por ejemplo, todas las noches salen un montón de niños rumbo a Montevideo, al Pacheco, principalmente van todos ahí, ¿no? En micros, a veces con tormentas, con y el tiempo de espera. Claro. A mí me tocó micro y después dije nunca más. Claro. Porque de repente tu consulta terminaba a las 11:30 y eran la las otra madre 17 y tú todavía andabas con un niño que estaba sobregirado porque ya estaba cansado. Ahora, yo no entiendo por qué, ahí decía, ¿por qué en vez, si van tantos niños de acá, en vez de traer el médico una vez por mes acá, por qué tienen que ir los niños allá? No entiendo. Porque no para entiendo. esas cosas es necesario unirse. Mi hijo tiene 19 años ahora. Cuando él era chiquito no había todavía neuropediatra, o sea, no había neuropediatra dando consulta acá. Después acortamos el viaje y empezamos a ir a Tacuarembó. Y después de Tacuarembó, junto con la gente de Artigas, junto con la gente de Cerro Largo, porque hay que unirse y hay que manifestar lo que queremos. Porque si yo no me quejo, si para mí entonces está todo bien viajar. Ahora, si nosotros nos unimos varios y decimos, mire, nunca va a poder evaluarlo como realmente él es, porque viene con 6 horas y media de viaje, que generalmente lo hacemos en la noche para que no molesten a los demás viajeros. Y en un micro que estás incómodo. O en un ómnibus donde hay alguien que dice, por ejemplo, ¿por qué no hacen ese niño callar? ¿Sí? Que estamos en un lugar que no es su entorno diario. Entonces nunca va a poder evaluarlo como realmente es. Mientras que si nosotros estamos aquí en la ciudad, lo vamos a llevar de casa al consultorio. Vamos a manejar nosotros los horarios. Porque muchísimos tienen problema con el tiempo de espera. Entonces es común acá ver, por ejemplo, familias donde va una abuela o va el papá o va un tío. Alguien va y hace el lugar, el turno. Entonces después llama y dice, mirá que hay 2 delante, tráelo. ¿Por qué? Porque ese niño no va a poder esperar de repente 2 horas en el consultorio. Entonces son todas cosas que hay que ir contemplando. Nosotros como asociación logramos hace unos años con la dirección del hospital de la doctora Florencia Eula, logramos lo que era la atención preferencial. Durante el periodo de la dirección de Florencia estaba el cartelito que indicaba, ¿sí?, la preferencia, y allí estaba el lazo del autismo. ¿Qué pasa? Como un día dijo un médico, a mí solo que me venga de arriba la orden, eso no tiene validez. En realidad no tenía validez, pero es una cuestión de actitud. Entonces tú tenés a un niño que está 3 horas esperando en una emergencia, que se descompensa mal por todos los estímulos que tiene, cuando es una cuestión de mirada, como decía sentido hoy la común, doctora. sentido común.
y decir, Que a ver, poco lo se usa, atendemos Paula, y exacto. poco se usa. Poco. Que es el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, porque en realidad Exacto. es exacto. Entonces son pequeñas cosas que hay que ir educando, como decía ella, o sensibilizando, como decimos nosotros. María está en el rol de, es una futura docente de educación física, Ah, mirá. es administrativa en secundaria y es mamá de Emiliano, que es un escolar. Entonces ella le puede hablar de las dificultades que se viven en lo que tiene que ver a veces el ambiente de la educación. ¿No, María? Sí, bueno, buen día a todos. Y sí, realmente resaltar mucho lo que decía Jenny, no solo en el ámbito escolar y en la educación, en todo, me parece que falla un poquito el sistema, pero en mi caso, por ejemplo, vengo ya años acompañando en lo escolar y bueno, y en secundaria, por ejemplo, donde hicimos prácticas educativas, también vemos cómo es necesario un cambio. Y no solo, yo diría que es necesario visibilizar el autismo, ¿no? Que es algo que no se ve, es algo que se habla muy poquito, hay poca información, hay pocos recursos, ¿sí? Porque siempre te vas a encontrar una maestra que te dice, bueno, sí, puede estar en mi clase, pero yo no sé cómo trabajar con él, yo no sé qué voy a hacer con él porque a mí no me preparan para eso. Y realmente pasa, ¿no? Si el sistema no cambia, si los docentes no son preparados, ellos no tienen cómo. Bueno, también pasa mucho por la empatía, no solo del docente, también de los compañeros, también el tema de las familias, cómo abordan eso. Los adolescentes sí, el tema del bullying está hoy muy en alta, sí. Y bueno, creo que va No a solo los adolescentes, mira que mi hija, por ejemplo, que tiene un problema de enanismo, hay gente que se para y le pregunta, por ejemplo, si mi nieta es psiquiátrica. ¿Es tu hija? ¿Pero Sí. estás segura? Y hay un montón de Sí. no, es tremendo. Crueldad, ¿no? Exacto. Les hago una pregunta a las dos. ¿Ustedes tienen alguna sede de Aritea? Tenemos una sala que en realidad es un garage que lo acondicionamos, que nos lo cede allí Ciudadela en Ituzaingó. Pero tienen un lugar físico, ¿no? Tenemos un lugar físico donde tenemos armada una sala de psicomotricidad muy completa, nuestra salita muy completa, porque hace años que venimos luchando por el tema de tener la casa Aritea, que dicho sea de paso, hoy de mañana recibíamos la noticia de que el diputado por Rivera Osorio había presentado, sí, había presentado Está en la página de Tribuna Repleta, nos pasó ahí. a la Embajada de Japón el proyecto de Aritea, porque nosotros necesitamos tener ese espacio. Justamente también pensando no solamente en nuestros chiquilines, sino en la familia del interior también. Nosotros tenemos familias que vienen de Bichadero, por ejemplo, que llegan a las 11, que van a tener, porque es el horario que tienen el ómnibus para venir, que van a tener su primera terapia a las 14 horas y son 3 horas que pasan en la plaza. Entonces el otro día una mamá que la llevamos la llevamos hasta la sala y le decíamos, ahora está bárbaro, pero tú no podés pasar 3 horas en invierno con este niño en la plaza. Y los recursos, si no los tienen. Y en 3 horas tú tenés que, el niño necesita ir al baño, necesita comer, esa mamá necesita también descansar. ¿Se lo plantearon al intendente alguna vez? Muchísimas veces. ¿Sí? Inclusive, nosotros, si ustedes buscan la noticia, hace creo que 3 años atrás, ¿verdad? En el famoso Día de la Discapacidad, y que yo digo famoso porque siempre pienso que el día que no necesitemos día de nada, es porque como sociedad nosotros estamos, exactamente. Entonces, siempre va alguien representando. Me acuerdo que un año fue la Asociación de Ciegos, otra vez fue otro chico que era sordo, y bueno, y a nosotros nos tocó el Día de la Discapacidad, intendente por un día, y fueron 2 niños de nuestra asociación. Y ellos nos cobran a nosotros lo que le prometieron a ellos. Porque allí le prometieron a ellos que iban a tener la casa Aritea. Entonces cada vez que ellos nos ven nos dicen, ¿y cuándo vamos a tener nuestra casa? Entonces nosotros también cobramos esa parte a la Intendencia, que en realidad es el órgano rector
de lo que son los riverenses en lo que tiene que ver con los apoyos a la sociedad. Entonces, lo hemos planteado muchas veces. Aritea, desde que comenzó en el 2017, enseguida lo primero que hicimos fue presentar Aritea a los representantes departamentales, ¿sí? Porque nos reunimos con los diversos diputados, además a la Intendencia Departamental. También hicimos en aquel momento un contacto con Jefatura de Policía por el tema del abordaje. Eso tuvimos una muy buena respuesta de esta jefatura. Tanto es que ellos nos convocaron para poder hacer la charla de sensibilización con el personal que que atiende ¿Con el nuevo comando? Sí, con el nuevo comando. Que atienden la hora silenciosa en jefatura, o la hora azul como le dicen otros, porque eso también es importante. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, situaciones en las cuales un niño entra en crisis y se llama desde la institución educativa, se llama a la policía, y la policía por desconocimiento llega con la sirena encendida o quiere hacer el abordaje de frente, y de repente eso a ese niño, la impresión que tiene es que alguien lo va a agredir o lo va a apretar. Muchos tienen el tema de la hipersensibilidad. Entonces, es necesario... temas para trabajar, ¿no? Sí, es sí. necesario. Es necesario entender, conocer, y lo que nosotros no sabemos, como todas las familias hacemos, preguntamos. ¿Sí? Yo creo que en las familias nos hemos vuelto eximios buscadores de información. Siempre decimos que hay que tener cuidado con las fuentes, porque en un mundo tan mediatizado hay que tener cuidado todo lo que se lee. Siempre hay que ver que tenga una base científica, que la persona que escribió ese artículo tenga real conocimiento del tema, pero hay muchos grupos de ayuda en otros lugares. Sin ir más lejos, yo hace 16 años atrás creo que no colapsé por el vínculo con Autismo Madrid, que era lo que había en aquel momento, porque ni se hablaba de autismo. Hace 16 años ni se hablaba de autismo. Parece que los autistas no existían. Y el tema es que no se hable, es que se habla cuando te llega. Y yo siempre eso hago mi mea culpa, porque digo, tantos años trabajando en medio de prensa y nunca hablamos de autismo. Pero cuando recibí esa palabrita, tu hijo tiene TEA, recién ese día fui a googlear a ver lo que era. Entonces, si será importante el rol de los medios de comunicación, porque es de esa forma que nosotros generamos conciencia. Y hay un numerito que no es menor, Carlos, y que este año nos habla de 1 cada 31. Entonces, y que se habla mucho de que esa brecha se va a ir achicando, por muchas cosas. ¿Sí? Porque hay quienes hablan de la tecnología, hay quienes hablan de los vínculos que se han desvirtuado, hay quienes hablan del entorno, de contaminación ambiental, muchísimas cosas. Lo cierto es que nosotros necesitamos estar preparados. Bueno, María. Algo que se habla muy poco también, o que sí se habla mucho del niño con autismo, el niño. Pero ese niño va a crecer, ese niño va a ser un adulto. Entonces empezar a verlo como la persona. Sí, el otro día vi en el Fantástico que fue una madre que estaba contenta y festejaba que su hijo se había formado en abogacía, doctora, sí. Siendo autista. O sea que puede estudiar perfectamente, puede ser una persona de bien. O sea, no es el tamaño, no es el autismo, no es el síndrome de Down. O sea, lo que ser diferente es el ser igual, porque a cualquier uno nos puede pasar. Y tenemos que estar preparados para sufrir ese luto que al principio decía Jenny que sufren todos los padres, pero después tenemos que convivir el resto de nuestra vida con eso. Claro. ¿Qué vamos a matar el gurí porque de repente tiene una diferencia entre lo que se considera normal? No se puede. Entonces, y a veces son más dulces que todos los otros. Diferentes somos todos. Exacto. Diferentes somos todos.
tenemos el hábito de hablar de diferente cuando algo no está dentro de un padrón. Exacto. Pero en realidad diferentes somos todas las personas. Y va a depender siempre también, y eso está bueno que lo dejemos claro, porque quienes vivimos el autismo sabemos que cada uno tiene características únicas. Entonces, a veces cuando nosotros decimos, sí, se recibió de médico, se recibió de abogado, y hay un estudio que dice que el 70% de las mamás, sobre todo, que son la figura que siempre está ahí, se sienten culpables en el qué no hice bien o qué dejé de hacer, por qué no lo logra. Y hay diferentes grados de autismo que tienen que ver con la dependencia, el grado de ayuda o de dependencia de esa persona, pero que dentro de esos grados se puede fluctuar. Yo puedo tener un niño con un grado 3 que con todos los estímulos necesarios, con todas las terapias, con todos los tratamientos, con un buen entorno, porque el entorno tiene muchísimo que ver, ¿sí? El niño puede pasar a un grado 2 o un grado 1, o también viceversa. Puedo tener a un niño que está dentro del nivel 1, o sea que no necesita tanto apoyo, ¿sí? Y que ese niño, porque vive en un entorno que no es el adecuado, o porque no recibe los apoyos necesarios, o porque tiene un autismo regresivo que no es tratado a tiempo, comienza a descender en su capacidad de aprendizaje, por ejemplo. Eso es importante, porque si no nosotros ponemos a todos en la misma bolsa y las mamás empiezan a culpabilizar. Muy bien, yo tengo varias alternativas, Jenny, para ustedes. También pues lo que pueden hacer también es grabar un podcast una vez por semana, y nosotros lo pasamos, por ejemplo, ahora que se viene de Tribunal Repleta TV, lo pasamos en el canal también. O sea, ustedes eligen el mejor método, si es venir acá o hacerlo y me lo pasen, lo largamos como un falso vivo. ¿Qué quiere decir falso vivo? Quiere decir que la persona que lo está observando hace de cuenta que observan los informativos, y ustedes pueden estar en tiempo real contestándole a esas personas. Entonces digo, eso es muy importante. Ustedes lo manejan ahí. Tienen 2 días para contestar. Ahora luego nos achica el plazo, luego me preguntan. Claro, pues está perfecto. Yo quiero hacer algo diferente, y yo ya alquilé espacios de radio. Por ejemplo, Tribuna Repleta, cuando empezó en Radio Internacional, nosotros le comprábamos el espacio de Radio Internacional, después le comprábamos a Radio Rivera. Si bien después de Radio Rivera crecimos y llegamos a director de deporte de la radio y hacer informativo con Freddy, pero digo, cumplimos diferentes etapas, quemamos diferentes etapas, y siempre me pregunté por qué todo hay que comprarle al dueño de la radio los espacios para tratar de ciertos temas que realmente, digo, me parece a mí que la comunicación no es solo bolsillo, porque a la larga igual te va a traer beneficios. Eso es una realidad. Y ¿por qué no tratar los temas y por qué no abrir espacios? Y bueno, el Tribunal Repleta, que tiene su propio medio de prensa, bueno, quiere hacer eso, por ejemplo, en derecho, en medicina, en autismo, en otras patologías, en otros problemas que existen. Bueno, ir abriendo espacios para que, yo sé que nos va a faltar espacio después, pero feliz que nos falten espacio, y que podamos decir, una persona tenga un problema, decir, che, ponete una repleta, que ahí te van a decir lo que se puede hacer y la posible solución. Y eso es la intención, ¿no, Paula? Es una iniciativa fantástica, digo, todos tenemos derecho a ser escuchados y también a escuchar. Es un va y viene, ¿no? Cuando nosotros en la vida nos demos cuenta que esto es un va y viene y que venimos para la misión de poder ayudarnos unos a otros, seguramente nuestra sociedad va a mejorar muchísimo más. Yo digo que somos la pieza de un reloj, ¿no? Cuando falla una pieza, un pequeño pelito de reloj, se corta todo. Es así, se es para. así, es así. Bueno, Jenny, tú elegís entonces durante la semana, a partir de la semana que viene, lo bueno, por ejemplo, que si haces un podcast, que lo puedes venir a hacer acá inclusive, ¿está? Combinamos la hora, y después sí se larga siempre la misma hora, el mismo día, para poder tener
inclusive se lo puede repetir, porque como queda grabado, Claro. como es un falso vivo, se lo puede publicar 2 veces en la semana perfectamente, por ejemplo, para que diferentes personas que trabajan o lo puedan ver. Además queda grabado en la página, no hay problema de que la gente, ustedes lo pueden pasar en un grupo de WhatsApp. Hoy en día la Exactamente, tecnología hoy es tremenda, pero lo importante es que se hable. Por ejemplo, que se traten otros temas. ¿Qué hace una mamá soltera, por ejemplo, cuando porque existe, yo sé de un caso muy cerca de acá del barrio, que por ejemplo el padre se fue de la casa porque el hijo es autista, ¿tá? Entonces abandonó a la madre. La mayoría. 84% es el Sí. porcentaje de hogares monoparenterales con madre a cargo, donde hay un diagnóstico de autismo en esa familia. Oh, mirá. Como que le queda muy cargado el camioncito, como digo yo. Entonces es una cifra real, Es una realidad que 84%. Y alta, ¿no? Real Y, y alta. y no, del me lado de sorprendió. Libramento también. Ujú. O sea, del lado de Brasil también. Bueno, ahora la semana que viene vamos a estar sumando una compañera que trabajaba en otros medios de prensa como Correo do Pampa, creo que es. Claro, y trabajó en otros medios de prensa que sabe mucho. Va a estar haciendo parte de Tribuna Repleta del lado de allá. Vamos a sumar más gente inclusive. O sea, vamos a también poder tener contacto con la gente de allá y de lograrlo, porque en definitiva son una ciudad única, Y ¿no? sí, Bueno, sí. y entonces ya vamos compartiendo que el día 30 de mayo ahora hay un seminario, el 8º seminario, Todo Autista es Único. La verdad que es una instancia donde se aprende muchísimo, desde las 8 a las 12 y de las 14 a las 18, y se hace, este año lo organiza APAE de Libramento, y se hace en la iglesia Gedeones da Fe, porque es el lugar donde tiene más capacidad. En el 7º seminario fueron 1.200 personas. ¿Ya? Porque hay una normativa ese día donde todos los profesores de la red estadual y municipal ese día no van a clase para concurrir a los seminarios. Acá sería bueno que se hiciera, Entonces ¿no? sería muy bueno que se pueda en algún momento lograr ese tipo de cosas, porque a ver, nosotros necesitamos profesionales preparados, pero muchas veces eso implica que tienen o que pagar de su bolsillo o que lo tienen que hacer a contraturno, y no todos están dispuestos a. Entonces allá ellos hacen un decreto. Ese día los profesores, los educadores tienen libre siempre y Claro, cuando vayan al Congreso. Sí, sí. Porque tienen que tener Hay una cosa también que, por ejemplo, las escuelas en Libramento pertenecen a la municipalidad, Sí, ¿verdad? Acá sí. es diferente, que Sí, pertenecen a exacto. la... Paula, tus últimas palabras, y ya dejamos para el próximo programa, que ahí sí vas a tener toda la hora tuya, derechos poseedores. Muy bien. Primero, bueno, comentar, vería del tema del autismo, que evidentemente se tiene que seguir con esa lucha constante, porque es de esa forma que se logran cosas. Comparto con que hay que visualizarlo más. Cuando yo me candidaté en esta elección pasada a la Diputación, tenía un proyecto, porque anduve investigando y tengo presente que el Instituto de Formación Docente tiene una materia opcional solamente al final de la carrera, o sea que ellos vienen a conocer lo que significa para un maestro hoy el autismo al final de la carrera. No es obligatoria, o sea, como dije al principio, es opcional, cosa que no es buena, y se hará un taller, creo que era, no me acuerdo si de 40 horas, para que ellos tengan más o menos una noción de lo que significa. Y después tenemos maestras, como comentaba la mamá, puede estar en mi clase, pero no sé cómo tratarlo, no sé, y eso ya tiene que ser un puntapié inicial. Incluir esto dentro de esta carrera tan importante, ¿no? Que es ser docente, para saber cómo tratar a los demás. Eso es inclusión. No es, la inclusión es una palabra, y la empatía, que están de moda, pero que no saben la definición de ella, no la saben aplicar, porque ¿qué sirve tener el niño dentro del aula si yo no voy a participar con él en absolutamente nada? Si lo siento aparte, si está aquí, si está allá, o puede estar al frente, pero no participa, no tiene integración con los demás, eso no es incluir.
Y evidentemente que para nosotros los seres humanos, conocer, saber es lo que efectivamente nos da el poder de poder actuar, ¿no? Tenemos que tomar acción sobre esas cosas. Y en mis recorridas, realmente me alarmó la población que hay en Bichadero, de autistas, ¿no? Sí. Existe una gran cantidad de grupos de mamá que estuve conversando con ella, hablando con ella. Incluso me manifestaban lo siguiente: le fijan una cita con el doctor, no se le avisa que fue cancelada, viajan con todo lo que significa para ellas viajar con este niño en esas condiciones, porque como decías tú, los grados son distintos. A veces tenemos grados que son leves y que efectivamente ellos pueden recibirse de una carrera, tener un título, interactuar en sociedad, pero hay otros grados que ni siquiera la música alta, la voz alta, no pueden escuchar. Entonces digo, hay que tener conciencia sobre esas pequeñas cosas. ¿Cómo no vamos a integrar? ¿Cómo no vamos a coordinar una cita médica? Que vengan todos más o menos a la misma hora, con diferencia de 15 minutos, 20, porque también se tienen que tomar su tiempo. No se olviden, y eso sí le quiero decir a todos, que después cuando hay un problema judicial, nosotros los abogados vamos a la historia clínica. Y si en la historia clínica no está registrado el tratamiento y el procedimiento a tomar, hay un médico con responsabilidad, y hay una mutualista con responsabilidad, y hay responsabilidad médica, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos que tener presente, porque hoy estamos acostumbrados a girar en la vida rapidísimo y vamos pasando por las demás personas sin mirar para el costado. Y después agradecerte, Carlos, me parece una instancia fantástica. No, yo que te quiero agradecer a ti, porque ni bien me contraté contigo, me dijiste sí en el primer momento, qué alegría, lo dijiste con alegría, y yo creo que esto del sentido de la comunicación, hace un año atrás yo cometí un error. Y dije que me iba a cumplir 60 años y me parecía que había caído el techo. No, 60 años. Y después noté que había cometido el error y digo, voy a volver. Pero voy a volver ¿para qué? Estoy viviendo los últimos años de mi vida, que pueden ser 1, 2, 3 días, 4 días, un mes, 20 años, 30 años. Bueno, voy a aprovechar para hacer algo diferente. Y bueno, y lo diferente que quise hacer fue justamente abrir el abanico. Bueno, ¿por qué es lo que nos está faltando? Bueno, nos está faltando diálogo, pacificación por parte de los políticos. Yo digo, este país hay que pacificarlo, tenemos que terminar las mentiras, no podemos mirar para 50 años atrás, tenemos que mirar 50 años adelante. Y bueno, y para eso entonces, Paula, y el día que te traje para hablar de política, fue una entrevista muy fluida, muy linda, y digo, Paula. Sí, muchas gracias, me siento honrada. A mí me encanta hablar, me encanta poder transmitirle a los demás. Yo soy mamá, también soy mamá, tengo 2 hijos. Más que nada, lo primero, humano, somos humanos, solidaridad humana. Tu mochila no es la mía, tu verdad no es la mía, pero ¿por qué no puedo escuchar? ¿Por qué no puedo estar para decirle a la gente, hay solución? Eso le dije a un político un día que fui a conseguir algo para una familia que se le había quemado la casa, y me acuerdo y dije, pero tal día vení. No, pero la prioridad de él no es ahora. Entonces digo, la prioridad del otro a veces no es la nuestra. No, ¿verdad? Es la nuestra, pero nosotros podemos sí escuchar y podemos ponernos en el lugar y dar una mano con lo poco que uno tiene, porque evidentemente no todos podemos solucionar lo de los demás, pero hoy prima en esto que estamos viviendo, que se llama sociedad, el egoísmo. ¿Ah? No sé de autismo. ¿Por qué no sé de autismo? Porque como no tengo un hijo autista, no sé de autismo. Sí, y no me interesa, ¿no? Entonces eso es lo que está faltando. Yo tengo una frase, Paula, que le aplico mucho en el tema de la seguridad, pero también creo que es válida para el caso del autismo o de cualquier otra patología. En el sentido, por ejemplo, le pasó al vecino de 3 cuadras, pasó allá arriba, a mí no me interesa. Después pasó 2 cuadras. Y yo tampoco hice caso. Después pasó 1 cuadra, hasta que un día pasó a mí. Pero nadie me ayuda. ¿Pero qué hiciste cuando pasó hacia arriba? Sí. Y entonces digo hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿verdad? Es así. Así que bueno, seguiremos aportando desde mi punto de vista jurídico lo que pueda hacer por usted. Estoy a las órdenes. Me encantaría poder ayudar en algo, aunque sea. Y todos los jueves nos encontraremos entonces para charlas tan fructíferas como esta. Muchas gracias. Muy bien. Jenny. Bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de estar, de hablar,
de poder aportar como asociación riverense algo que pueda ayudar a que alguna familia sepa de que no está sola, de que somos más de lo que se cree, de que muchas veces el otro no me va a apoyar porque, como decía la doctora Paula, como no le tocó a la puerta, entonces no le interesa, pero que nosotros tenemos que dejar esas cosas de lado y seguir siempre pensando adelante. ¿Por qué? Porque nosotros un día nos vamos, y si se cumple la ley natural nos vamos antes que nuestros hijos, y el mundo que le vayamos a dejar depende de nosotros. Ahora tienen un espacio. Si nosotros no peleamos por ellos, los demás no lo van a hacer. Exacto. Así que bueno, muchísimas gracias, y ya vamos a tener entonces muchísimo de qué hablar. Exacto. Y bueno, invitamos a las familias entonces que también puedan hacernos llegar temas y inquietudes para plantear. Sí, ¿María? es un tema muy amplio, ¿no? Que a veces no da el tiempo, lo que tenemos media hora o algo, no se puede hablar todo lo que queremos. Está bueno. Por eso decía lo del podcast de repente de una hora que Claro. se puede poner, por ejemplo, porque no necesariamente hay que estar acá. Claro, Entonces exacto. digo, El autismo en la escuela, el autismo en la adolescencia, el autismo en las familias, poder tomarlo así como espacios determinados. inclusive también tratar de que, por ejemplo, si hay un Y profesionales que puedan también Claro, apoyar. por eso digo, el ustedes tema de pueden los hacer la autónomos, entrevista, sí. tú tenés experiencia en eso, bueno, tenés tu programa, bueno, también inclusive podemos marcar otra hora, no necesariamente tiene que ser, porque tú también te sabes trabajar de operadora, o venís acá y bueno, haces el programa a las 2 de las 3 de la tarde, un día por semana. Eso lo elegís vos. No, y tenemos también que buscar siempre el aporte de los profesionales. Hay muchos niños, por ejemplo, con selectividad alimentar, familias que se desesperan porque no comen, no sé lo que darle. En las escuelas, sobre todo en las escuelas de tiempo completo, ese es un tema de chicos que hacen medio horario. ¿Por qué? Porque ellos no pueden comer lo que comen los compañeros. El sistema no le permite que lleven también, después. que también Entonces, hay temas en hay fila. muchísimas Lo que cosas pasa que es podemos que ayer hicieron, porque nos criticaron porque a medio online, digital, no sé qué, que la gente... Vivimos en un mundo Bueno, pero hay gente que todavía no se dio cuenta de eso. Lamentablemente. Vivimos en un mundo digital. Entonces digo, aprovechar esta linda herramienta que es la internet, por ejemplo, para hacer cosas provechosas, y no solo para estar de político y llamando a político fulano, mirá que fulano dijo tal cosa tuyo, ¿qué tenés que decir? Entonces, no, gente, vamos a apaciguar este país que hace falta, tanto en la política, en el fútbol, en la sociedad, hay muchas cosas para hacer. Muchísimas gracias. Yo que agradezco. Muchas gracias. Bueno, Claudia. Y bueno, yo me quedé acá quietita escuchando Hablamos a todos. poco, pero Aprendimos un montón. Vamos a aprender mucho. Ahora sé que hay una asociación. Me toca mucho porque lo estoy viviendo con mi hija. Mirá. Hace un mes que me dijeron que tiene TEA. Y yo era como dijo la doctora, como yo no lo tenía, no sabía nada. Ahora estoy aprendiendo. Vamos arriba, Claudia. Todos nos pasó. Sí. A todos nos pasó. El que te dice que antes de que le golpeara la puerta ya sabía, te está mintiendo. Hay mucha emoción al final del programa. Sí. Gente, como siempre queda grabado el Hasta programa. mañana. Nos vemos, que pasen bien. Chao, chao. Vamos arriba. Vamos arriba.